está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra tercera teleclase correspondiente al curso Análisis del Discurso de segundo semestre de nuestro programa Comunicación Social. Les recuerdo, mi nombre es Natalia Vaca y a todos los y las estudiantes que en este momento están conectados y conectadas a nuestra transmisión de YouTube, por favor, dejen registrada su asistencia en nuestro chat, que lo pueden encontrar aquí abajo o en un costado. Bueno, esta tarde de hoy, tarde lluviosa, tarde fría, tarde de noticias muy tristes. El día de ayer, pues, les comentaba a los chicos de la clase anterior, de primer semestre, pues, asesinado un compañero, amigo, una persona, pues, muy activa, músico de aquí de Popayán, un joven muy inquieto. Y bueno, pues nada, quería como comentarles esto para que lo tengamos presente, compañeros y compañeras, y que no perdamos de vista el contexto social, político en el cual estamos viviendo. Son momentos muy importantes, se acercan grandes decisiones para la población colombiana, así que desde nuestro ejercicio, desde el periodismo, desde la comunicación social, desde el análisis de los medios de comunicación, generemos ideas más que cualquier otro tipo de iniciativa. Generemos ideas, abrámonos al debate y a escucharnos. Bueno, en este momento saludo entonces a los compañeros Yurley Páez, Gabriel Ramírez, Mayra Alejandra Sarria, Ledis Valencia, Edgar Andrés Yacue, Lina Mesa y Zaira Nasira Villafañe. Compañeros, ustedes son los más juiciosos, yo les agradezco muchísimo por estar ahí conectados. Por ahí hay algunos que me están haciendo falta, que de pronto no han llegado todavía, que se van a conectar después o luego pues verán esta teleclase. A todos y todas, muchísimas gracias por estar hoy conmigo aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿De qué vamos a hablar esta teleclase? Bueno, la clase anterior, pues volví con uno de mis temas, ustedes saben que yo soy súper insistente en ello, y es el asunto de los derechos de autor. ¿Por qué? Pues porque es una de esas cositas que lamentablemente se pasan por alto muchas veces, de pronto en el colegio o en nuestros anteriores procesos de formación y educativos, pues como que no les ponemos mucha atención, sin embargo, pues es muy importante, ¿listo? Sabemos que en los negocios, en la vida cotidiana, pues pareciera que solo ganan los más tramposos, pero ¿qué pasa? Resulta que acá en nuestra comunidad académica latinoamericana, que curiosamente apenas se está formando. Somos una sociedad del conocimiento pequeña, que está creciendo apenas, y cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, que ha decidido empezar este proceso educativo, hace parte de una comunidad académica más grande. Hacemos parte de una construcción, de un diálogo colectivo que es más grande que nosotros mismos. ¿Y de qué se trata? Que en este diálogo podamos construir conocimiento desde el respeto y el reconocimiento por el otro, por la creación del otro.
Y en ese sentido, entonces, el tema de los derechos de autor, de evitar el plagio, de todo este asunto, pues es muy importante, ¿no? Entonces, pues les hacía un recorderis, yo sé que esto lo vimos en el taller de lectura y escritura el semestre anterior, pero pues no está de más volver a recordarles, ¿no? Que los derechos de autor pues son ese conjunto de normas jurídicas y principios que reconocen los derechos morales, es decir, de evidenciar quién hizo qué, ¿no es cierto? Y los patrimoniales, que es cuando ya se recibe dinero a partir de esa creación, ¿cierto? De cualquier tipo de obra, ¿no es cierto? Ya sea que ésta sea publicado o que ésta hace parte, pues, como de nuestro acervo privado, ¿no es cierto? Son derechos reconocidos como parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pues para respetar el derecho de autor, ¿de qué hacemos uso? Pues de evitar el plagio, ¿no es cierto? Recordemos que el plagio es robarse las palabras de otro, ¿de acuerdo? De pronto pues puede sonar un poco fuerte, pero al final de cuentas es como robarse el trabajo de alguien más. ¿No? Entonces, cuando no reconocemos que otra persona, una institución, incluso una organización, por ejemplo, en comunicación social podemos encontrarnos muchas veces que los conocimientos tradicionales de una comunidad también están sujetos, también hay que reconocerles ese derecho de autor. ¿No es cierto? Como, digamos, por ejemplo, toda esa sabiduría de las medicinas tradicionales, tanto en Asia, en el lejano oriente, como aquí en Colombia. Tenemos grandes sabedores en la Amazonía, en los Andes, en los llanos, en la costa Caribe, en el Pacífico, en cada rincón de Colombia hay grupos humanos que por siglos han construido estos conocimientos. Las parteras, por ejemplo, son un ejemplo de un conocimiento construido por una comunidad. Entonces, es necesario reconocer quién desarrolló por muchos años ese conocimiento y pues todo lo que esto significa también, ¿no? Reconocer la creación del otro. Y pues ya les decía, y esto espero encontrarlo en sus trabajos, pues que ustedes van a enviar, ¿no es cierto? Tanto los foros, yo sé que hay varios foros en nuestro curso, pero sobre todo en el taller final, donde la idea pues es que ustedes pongan las citas, ya no sería bibliográficas, sino cibergráficas, de los medios de comunicación con los que van a trabajar. ¿De acuerdo? Así pues, ¿qué logramos hacer? Argumentar, aclarar, reforzar y reutilizar ideas o datos basándonos en trabajos anteriores que tengan validez. Contextualizar el tema que estamos tratando, evitamos el plagio, reconocemos el crédito a ideas, datos, metodologías, etcétera, de otras personas o comunidades e identificamos y facilitamos el acceso a los lectores a la fuente original de donde nosotros tomamos esa información. Bueno, bueno, en este momento también nos se une a nuestra transmisión a Alejandra Aguilar, perdón, desde el Bagre, Antioquia. Listo. Entonces, compañeros y compañeras. Bueno, ya que estamos aquí, mientras leen la pregunta de hoy, ¿no es cierto? Esto pues es el segundo tema que voy a desarrollar esta noche. Recuerden que nuestro curso va hasta el 12 de septiembre. El compañero Salomón, que pues no lo veo todavía conectado, quizá después se conecte o nos vea posterior a esta transmisión, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ponernos como estudiantes, cambiar rola, Dios, estudiante, muy bien, pensé que había cerrado sesión. Entonces, miren, aquí pueden encontrar las teleclases anteriores, como les decía, pues en el encabezado tenemos el objetivo, bla, bla, bla. Estas son las teleclases, mañana ya podrán encontrar esta teleclase de hoy, ahí publicada. Bueno, les decía que el compañero Salomón me preguntaba, bueno, ¿y el curso hasta dónde va? Todas las actividades de nuestro curso indican debajo
¿cuándo es la fecha límite de entrega? Y tenemos que es hasta el 12 de septiembre de 2021, ¿no? Todas las actividades que ustedes encuentren con este letrerito, y acuérdense, arriba debe decir actividades de evaluación, son obligatorias y son pues las que les van a dar la nota, pues, para nuestro curso. Las otras actividades podemos llamarlas de repaso, de práctica, ¿no es cierto? Pues esas no tienen calificación, ¿de acuerdo? Entonces, muchas pilas, pues, con nuestra, digamos, con nuestra fecha, ¿no? De cierre del curso, 12 de septiembre de este año. Entonces, la pregunta que quiero dejarles hoy a los compañeros y compañeras que nos que nos escriben, pues, perdón, que están acompañándonos hoy en la teleclase, ¿qué diferencia hay entre signo y símbolo? Y pueden, por favor, escribir un ejemplo cotidiano, algo que ustedes en su vida diaria vivan y en el cual puedan identificar, esto es un signo, esto es un símbolo, porque es muy curioso, y esto creo que nos ha pasado a muchos, y es que a veces tendemos a confundir ambos y los usamos como si fuera lo mismo, ¿no? Entonces, esto simboliza tal cosa, no, esto significa tal vaina, no, está empezando no sé, a ventear frío, esto significa que va a llover, ¿no? Cuando en realidad puede que sea un símbolo, ¿sí? O veo unas huellas de barro en la entrada de mi casa, esto simboliza que la persona que entró, o bueno, simboliza que alguien ha entrado y que ha venido del campo y que donde estaba ha llovido mucho, ¿no? Pero pues realmente no tenemos muy claro cuál es la diferencia entre signo y símbolo. Ya lo vamos a ver. Y me envían sus respuestas al chat de WhatsApp 315-460-7538. Bueno, rápidamente. El análisis del discurso, ya lo vimos la semana anterior, como 3 grandes definiciones, ¿no es cierto? El discurso como ese acto de comunicación, el discurso como algo que sucede, ¿no es cierto? Y el discurso como las ideas que no quedan explícitas en lo que decimos, sino que están como atrasito, ¿no es cierto? Esa lectura entre líneas de la que hablaba Humberto Eco y que es como ese relato de, bueno, yo estoy diciendo, me encanta esta X cosa, pero mi actitud demuestra todo lo contrario, que eso no me gusta o que de pronto no me gusta del todo, ¿no? Ese es como eso implícito. Bueno, también el discurso lo podemos implementar como una metodología de investigación. Esto les va a servir mucho cuando empiecen a trabajar su proyecto de investigación, que pues espero que si no todos, por lo menos la gran mayoría, cuando ya lleguen al trabajo de grado, ya su último semestre, opten por esto, porque aprender a hacer un proyecto nos va a ayudar también a futuro a generar proyectos en nuestro trabajo o si tenemos un emprendimiento o, bueno, en el espacio que sea, es muy útil aprender a generar un proyecto, ¿no? Bueno, dice pues que como metodología de investigación en el campo de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, estudiamos ¿qué? Estudiamos fenómenos sociales, culturales, históricos y simbólicos, tanto colectivos como individuales, ¿no? Así como les hablaba lo de el derecho de autor, que puede ser individual o colectivo, la investigación también puede ser sobre algo que le pasa a una persona o a un grupo de personas, ¿no? Y desde las ciencias sociales no vamos a medir simplemente datos, ¿no? Sino que esos datos, entre comillas, los vamos a analizar. ¿A la luz de qué? A la luz de todos estos conocimientos que vamos adquiriendo a medida que avanzamos en el proceso de formación en la comunicación social. Una de las prácticas que mayor atención requiere dentro de la investigación social es el análisis de lo que se dice. Es decir, al analizar lo que
un político dice, por ejemplo, lo que un medio de comunicación dice, ya estamos generando investigación. Y aquí entonces debemos mirar tanto lo explícito, es decir, por ejemplo, si hablamos del estudio de un medio de comunicación, en particular, por ejemplo, de un espacio noticioso, digamos, las noticias del mediodía de Caracol, por decir, pues como lo más, algo que se ve mucho, ¿no es cierto? Entonces podemos primero hacer el análisis, bueno, de los colores que se utilizan, de qué está diciendo el periodista, y posterior a eso, entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiso decir en realidad el periodista al decir aquello que puso por explícito? Analizar un discurso requiere, entre otras cosas, primero la importancia analítica del texto, que es lo que les digo, lo que se escucha, lo que se ve, cómo está escrito, qué orden tiene errores, no tiene errores, y si los tiene, ¿por qué los tiene? ¿No? Aquí pues ya hacemos como el paso hacia qué significa eso que nos dice eso que estamos analizando, ¿no es cierto? Que es reconocer la opacidad del texto, es decir, lo que nos está diciendo quien nos ofrece un discurso no es literal, sino que atrás tiene una qué, tiene una intención. ¿Por qué? Porque el discurso busca qué, persuadir, convencer. Y por supuesto vamos a utilizar todo ese conocimiento que obtuvimos en el taller de lectura y escritura 1 y 2 para ver, bueno, esto está bien escrito, está mal escrito, está bien dicho, está mal dicho, y luego, pues, ¿qué sentido tiene? Bueno, estos elementos los veremos más adelante. Me interesa más que ahondar en la parte metodológica del análisis del discurso, pues es hablar más bien de el tema, pues acerca del cual les hice nuestra pregunta de hoy, que es ¿qué diferencia hay entre signo y símbolo? Bueno, entonces, para poder hablar de signo y símbolo, vamos a hablar primero del concepto de cultura, ¿no? ¿Qué es cultura? Tenemos dos grandes ideas a medida que vamos avanzando. Estas se van haciendo más complejas en la comunicación social. Primero tenemos un conjunto, que la cultura es un conjunto de conocimientos o ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. O sea, como quien dice, esos saberes generales que nos permiten desenvolvernos en la sociedad. Y la segunda idea sobre cultura es ese conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, que muchas veces pensamos que la cultura solo es eso, y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social y a una época. Entonces, no solamente son los conocimientos para desenvolvernos en la sociedad, sino además, antes de nosotros hubo otras personas, esas personas que construyeron, que aprendimos de ellos, que aprendimos de ellas, ¿no? Bueno, el tema cultural que define los contextos, ¿no? Cada pueblo o comunidad tiene una historia propia y particular a partir de la cual se han ido construyendo sus relatos. Recuerden que al hablar de relatos hablamos de qué, de cómo vemos el mundo. Y aquí entran a jugar los signos y los símbolos. Estos la caracterizan y tienen un porqué, tienen un para qué, ¿no es cierto? Cada cultura diseña, construye en ese diálogo, en esa formación de una generación a otra, ¿cierto? Para mostrar esa forma particular de ver la vida, de comprender el mundo, se expresa en qué? Se expresa en signos y símbolos. Asimismo, la palabra propia de cada grupo humano expresa su forma de ser y de estar en el mundo. Es decir, que el signo y el símbolo no solo muestra cómo vemos el mundo, sino cómo lo queremos narrar, de qué manera lo vamos a contar a las próximas generaciones. Y pues los memes hacen parte de la simbología que acompaña nuestra cultura actual. Y aquí vemos pues uno que ha sido muy famoso, que es yo supongo que es Jesucristo. Las personas más católicas pues
Me pueden ayudar aquí a ver si eso no. Y pues lo que Jesús dice es como, ay, por favor, ¿no? Que esto pues se volvió una frase bastante cotidiana utilizada por mucha gente en la vida, pues digamos, en vivo y en directo o a través de redes sociales. Bueno, vamos a ver entonces en estos breves minutos qué es el signo. Tenemos tres definiciones aquí. Primero, Humberto Eco dice, y pues yo sé que es como medio trabalenguas, pero dice así: signo es todo cuanto representa otra cosa en algún aspecto para alguien. Signo es lo que puede interpretarse. Si no entienden, no se preocupen, ya les voy a explicar. Otra definición: el signo es un hecho perceptible que nos da información sobre algo distinto de sí mismo. Curiosamente dice lo mismo que Humberto Eco, pero un poquito más explicado. Y es la tercera idea es, el signo es tal en la medida, es decir, el signo es un signo cuando significa algo sobre algo, algo más, que alguien, o sea, una persona, y para alguien, ¿no es cierto? Es decir, todo este trabajo en lengua lo que quiere decir es que el signo es una representación mental, una estructura portadora de significación para un intérprete, ¿no? O sea, ahí sería para esa persona que lo está viendo, que es quien realiza el paso del signo a lo significado, haciendo operativa la conexión entre ambos. ¿Qué quieren decir todos estos trabalenguas poco difíciles de comprender? El signo es una representación por lo general gráfica, como vemos aquí, esta letra griega que se llama pi, es un signo matemático que, pues realmente no me acuerdo cómo es la explicación aritmética, pero nos sirve para medir el radio de la circunferencia. En la antigüedad ya los matemáticos de la época Aristóteles y de Sócrates hicieron muchas mediciones, ¿no es cierto? Y hay una cifra en torno a la medición del radio de la circunferencia que es exactamente igual para todas las operaciones que tratan de resolver esa operación matemática, ¿no es cierto? Y es 3.1416 y bueno, la cantidad infinita de números que siguen a estos cuatro primeros dígitos, ¿no? Entonces, el signo es esta representación gráfica, pero algo muy importante, no podemos interpretarlo como se nos dé la gana. En nuestra cultura no importa que la matemática no exista, no importa que decidamos no utilizar el sistema decimal, sino, no sé, sexagesimal o binario, o queremos hacer matemáticas como los mayas, no importa. Donde estemos, este signo va a significar, valga la redundancia, sí y solo sí el 3.1416, etcétera. Es decir, el signo tiene una única interpretación. Ejemplo de signos, los signos de puntuación, así escribamos en chino, en japonés, en mandarín, en ruso, en inglés, en alemán, en francés, en lo que sea, vamos a encontrar puntos, comas, punto y coma, y en todo lado van a significar lo mismo. Y más universales aún los signos matemáticos. En cualquier lugar del mundo donde nos encontremos, sabemos que esta crucecita nos señala una adición, este palito nos señala una resta, una disminución, el asterisco o la X va a ser una multiplicación, este palito o este signo va a ser una división y así sucesivamente. Entonces el signo tiene una única interpretación sobre su representación gráfica. Al contrario, todo lo contrario pasa con el símbolo. El símbolo es una representación de las cosas, es parecido a una metáfora. Metáfora es cuando queremos hacer más expresiva nuestra comparación,
no le decimos a una mujer qué hermosos tus labios rojos, sino tus labios rojo carmesí como los pétalos de un tulipán al sol en Holanda, bueno, en fin. Entonces, el símbolo es más abierto. Ese sí tiene una representación directamente emparentada con qué, con el contexto y con la cultura, ¿no? Y pues por supuesto con los conocimientos de cada uno de nosotros. Entonces el símbolo es una representación de las cosas, se parece a una metáfora y su significado no se limita a algo concreto, ¿sí? Sino que es más subjetivo, depende de la cultura, depende del contexto. Puede ser una figura, puede ser una imagen, que por analogía o por convención nos referimos a que culturalmente lo hemos ido aceptando así y se utiliza para hacer referencia a ¿qué? A una realidad. En estos símbolos, entonces, tenemos esta palomita. Yo puedo pensar, es la paloma de la paz, es, no sé, el proceso de paz en cualquier lugar del mundo. O me decía una amiga, no, pues puede ser el Espíritu Santo, porque lleva una ramita de olivo que fue la que llevaba pues el Espíritu Santo cuando se acabó el diluvio y ya por fin pues Noé pudo llegar con su arca al monte Ararat y volver a sacar a todos los animalitos. Yo ni me había imaginado que podía tener esa interpretación, pero fíjese, pues yo no soy católica, mi amiga sí, entonces ella tuvo esa interpretación. Tenemos esta calaverita, podemos pensar, piratas, veneno, o la Santa Muerte, o podemos pensar, por ejemplo, en el contexto mexicano, en las culturas prehispánicas, o en la fiesta de los muertos, ¿no? Muy popular allá. Y tenemos este símbolo, ¿no es cierto? Bueno, podríamos decir, pero eso en todo lado significa el comunismo. Sin embargo, puede significar la Unión Soviética, puede ser, bueno, digamos, nos ubica como en un contexto de qué interpretación le vamos a dar, pero es mucho más abierto que, por ejemplo, los signos, ¿no? Entonces el signo tiene una única interpretación, el símbolo tiene una interpretación abierta, ¿no? Bueno, finalmente, pues el proceso de significación que implica interpretar un signo o un símbolo, ¿no es cierto? Pues es algo que hacemos inconscientemente todo el tiempo. Y esta palabra significación proviene del latín significatio y consiste en transmitir una idea que contiene signos y símbolos. El significado es el contenido que cada uno de nosotros logramos darle a un signo lingüístico, ¿no? Digamos, las palabras, las letras, la puntuación, todos son signos. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que dice lingüístico. Y así venga un no hablante del español, sabrá que son letras que entre sí se conectan y tienen un significado. Y tendrá que buscarlo en Google, en Wikipedia, en algún lado, y saber que en español esto tiene un significado. Bueno, así es, llegamos al fin de nuestra teleclase de hoy y vamos a leer algunas de las respuestas. Bueno, la compañera Mayra dice, para mí el símbolo es un signo que no tiene ningún parecido con la realidad y está dado por ley o convención. Y un signo es el que representa un objeto al cual se asemeja. Bueno, esto, Mayra, yo creo que lo tomaste de internet. Yo te recomiendo que lo vuelvas a leer y, bueno, pero no es porque no te vaya a valer la respuesta, o sea, sí te la voy a valer, pero para que lo tengas una comprensión un poco más clara, te recomendaría que lo vuelvas a interpretar en tus propias palabras. La compañera Ledis dice lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre un signo y un símbolo? El signo es el que se antepone al hecho, ejemplo, los morados en los ojos son signos de violencia y el símbolo es más representativo. Ejemplo, la cruz es símbolo de muerte. Bueno, casi un poquitico más cerca a nuestra realidad. Bueno, por acá nos escribe, ay, compañera, ¿cómo te llamas? Bueno,
Adriana Obando, Adriana nos dice lo siguiente. Ah, bueno, no, esto es de la clase anterior, perdón. Bueno, por acá nos escribe Yurley Páez. El signo es descriptivo, tiene significados más limitados, pueden ser verbales, visuales, audiovisuales, auditivos, etc. Ejemplo, los letreros de prohibido. Muy bien. El símbolo debe partir de un contexto para poder ser entendido. Puede significar varias cosas según quien lo interprete. Ejemplo, la Cruz Roja. Bueno, ¿cuál sería ahí pues mi pregunta para Yurley sería pues, bueno, para ti, ¿cuál sería la otra interpretación? Por acá nos escribe Edgar Yacue desde Cali y nos dice, un símbolo es una forma de representar algo a nivel particular y determinadas personas. Ejemplo, la bandera de Cali, más el signo es más conocido a nivel universal como la gráfica de Pepsi. El signo, bueno, recuerde que, pues sí, es cierto, el signo tiene una única interpretación. Tu ejemplo está bien. Casi que no, pero está bien. Y el compañero Gabriel nos responde, la diferencia entre signo y símbolo es que un signo es reconocido por todos en cualquier parte, teniendo el mismo significado. Un símbolo tiene diferentes interpretaciones. Ejemplo, el signo de prohibido, muy bien. Y como símbolo, el pentagrama puede representar varias cosas. Desde interacción con fuerzas oscuras hasta la alegoría del número 5. Muy bien, Gabriel, un poco demónico tu ejemplo, pero excelente. Ay, a ver, compañera Claribel. Claribel dice lo siguiente, qué pena, Claribel. Gracias por estar presente en la teleclase. Los símbolos representan una cultura, un hecho histórico y un reconocimiento. Ejemplo, la bandera nos muestra el reconocimiento patrio, mientras que el signo da el resultado, identifica el hecho. Ok, o sea, la nube negra nos da señal que va a llover. Eso es un signo. Bueno, recuerden que el signo tiene una única interpretación, el símbolo una interpretación abierta. Bueno, eso es todo, compañeros y compañeras. Hemos llegado al fin de nuestra teleclase. Por fin, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en la próxima teleclase. Feliz noche.